volumen 1, parte 21. Preparación para el desposorio. Justo aquella mañana era el primer día del año. Entonces acercó sus purísimos labios a los míos y vertió una leche dulcísima. Me besó y tomó un anillo de dentro de su costado y me dijo: Hoy quiero hacerte ver el anillo que te he preparado para cuando te despose. Dile al confesor que es voluntad mía que continúes estando en la cama, y como señal de que soy, yo dile que hay guerra entre Italia y África, y que si él te da la obediencia de hacerte continuar sufriendo, no dejaré hacer nada a ambas partes, se pondrán en paz. En el mismo instante de decir estas palabras, me sentí circundada por sufrimientos como por un vestido, y por mí misma no pude liberarme. Pensaba entre mí: ¿qué dirá el confesor? Pero no estaba más en mi poder. Aquella leche que Jesús vertió en mí me producía tal amor hacia Él que me sentía languidecer, y sentía tanta saciedad y dulzura que después de que vino el confesor y me hizo volver de aquel estado, y la familia me llevó alimento, me sentía tan satisfecha que el alimento no bajaba, pero para cumplir la obediencia que así quería tomé un poco, pero pronto fui obligada a devolverlo, mezclado con aquella leche dulce que me había dado Jesús. Y él, como bromeando, me dijo: ¿No te bastó lo que te he dado? ¿No estás contenta aún? Yo me ruboricé toda, pero súbito le dije: ¿qué quieres de mí? Es la obediencia. Cuando vino el confesor se empezó a intranquilizar y a decirme que era desobediente, o bien me decía: es una enfermedad, si fuera cosa de Dios te habría hecho obedecer, por eso en vez de llamar al confesor, debes llamar a los médicos. Cuando él terminó de hablar, yo le dije todo lo que me había dicho el Señor, como he dicho arriba, y él me dijo que era verdad que había guerra entre África e Italia, y dijo: veremos si no pasa nada. Y así quedó persuadido de hacerme continuar sufriendo. Después de cerca de 4 meses, un día vino el confesor y me dijo que habían llegado noticias de que la guerra que había entre África e Italia, sin hacerse ningún daño entre ellas, había terminado firmando la paz. Entonces mi dulce Jesús no hacía otra cosa que disponerme a aquel místico desposorio que me había prometido. Se hacía ver estando yo en ese estado, a veces 3 o 4 veces al día, según le placía. Y a veces era un continuo ir y venir. Me parecía un enamorado que no sabe estar sin su esposa. Así hacía Jesús conmigo, y a veces llegaba a decírmelo. Mira, te amo tanto que no sé estar si no vengo. Me siento casi inquieto pensando que tú estás sufriendo por mí y que estás sola. Por eso he venido para ver si tienes necesidad de alguna cosa. Y mientras así decía, él mismo me levantaba la cabeza, ponía su brazo detrás de mi cuello y me abrazaba. Y mientras así me tenía, me besaba. Y si era tiempo de verano y hacía calor, de su boca mandaba un aliento refrescante, o bien tomaba alguna cosa en su mano y me abanicaba, y después me preguntaba. ¿Cómo te sientes? ¿No te sientes mejor? Yo le decía: en cualquier modo que se está contigo, se está siempre bien. Otras veces venía, y si me veía muy débil por el continuo estar en aquellos sufrimientos, especialmente si el confesor venía en la noche, mi amante Jesús venía, y viéndome en aquel estado de extrema debilidad, tanto que a veces me sentía morir, se acercaba a mí y de su boca vertía en la mía aquella leche, o bien me hacía ponerme a su costado y yo chupaba torrentes de dulzuras, de delicias y de fortaleza, y él me decía: Quiero ser propiamente yo tu todo, y también tu alimento del alma y del cuerpo. ¿quién puede decir lo que yo experimentaba, tanto en el alma como en el cuerpo, por estas gracias que Jesús me hacía? Si yo lo quisiera decir, me extendería demasiado. Recuerdo que a veces cuando no venía pronto, me lamentaba con él diciéndole: ah, esposo santo, cómo me has hecho esperar, tanto que no podía resistir más, me sentía morir sin ti. Y mientras así decía, era tanta la pena que sentía, que lloraba, y él toda me compadecía. Me enjugaba las lágrimas, me besaba, me abrazaba y decía: No quiero que llores. Mira, ahora estoy contigo, dime qué quieres. yo le decía: no quiero otra cosa que a ti,
y solo dejaré de llorar cuando me prometas que no me harás esperar tanto. Y él me decía, Sí, sí, te contentaré.